Bueno, entonces acá tenemos, esperen que voy a poner voy a poner el puntero. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos para que ustedes vean los métodos estos de separación en qué consiste. Por ejemplo, un método gravitatorio no es que, ¿en qué consiste escala industrial? Digamos, el método gravitatorio no es que, o un vasito, no, fíjense, son todas máquinas o procesos en continuo con maquinarias que lo van desarrollando de forma automática. Entonces, fíjense, donde va entrando todo el material crudo en grandes cantidades y va pasando por un sistema que lo mueve con pendientes y van quedando atrás, diferenciados por tamaño de partícula, el material. Caso de flotación, también hay grandes tanques donde en este caso, por ejemplo, se utiliza un surfactante, algo que ayude a ir a la superficie, a las partículas más finas, entonces se forma una espuma. Este es el caso de un sulfuro, y se mezcla todo y después se va separando la parte superior y de esa manera uno logra separar la parte útil del mineral. Bueno, un ejemplo de método de purificación. Les comentaba el método de purificación de la bauxita, que típicamente viene contaminado, por ejemplo, por un caso con óxidos de hierro. Ustedes saben que el óxido de hierro, por ejemplo, el óxido de hierro 3, no es un óxido anfótero, quiere decir que el medio alcalino no lo logro disolver. Entonces se aprovecha eso. El óxido de aluminio, la alúmina, es un óxido anfótero, en medio fuertemente alcalino, lo llevo a solución como la especie, por ejemplo, aluminato soluble. Entonces eso permite filtrar las impurezas y luego reprecipitar por reajuste del pH, recuperar el óxido de aluminio libre de sus impurezas. Entonces, fíjense, este es un esquema esto se llama proceso Bayer, es un esquema de cómo funciona a planta industrial. La bauxita, que es el material, entra por acá, y hay distintos procesos donde se va realizando la solución. Fíjense que se genera in situ a partir de carbonato en medio alcalino, se disuelve el aluminio como alúmina, hay un proceso de filtración para separar el residuo y después un proceso de reprecipitación, finalmente calcinación. Calcinación porque normalmente precipitan como hidróxidos en solución acuosa y luego lo filtran, y luego para llevarlo al óxido siempre es necesario un proceso de deshidratación de los hidróxidos para dar el óxido final. Bueno, pasemos ahora a una parte central en la metalurgia, que es la reducción. Ahora tengo mi óxido, el óxido final, el material a ser reducido ya concentrado y separado del grueso del mineral, y ahora necesito llevarlo al estado elemental cero. O sea, necesito hacer una reducción del catión en algún estado de oxidación formal al metal elemental, ¿sí? Y típicamente se pueden reconocer tres grandes métodos, ¿sí? Que van desde reductores suaves a reductores más potentes, y eso de acuerdo a cuán fácil se reduce el catión metálico. Y entonces, los métodos más suaves, por ejemplo, lo que es reducción directa al metal, pueden ser con carbono, y métodos reductores más fuertes, aluminio o hidrógeno. En los casos extremos, alcalinos y alcalinos térreos, ustedes recordarán que el potencial redox son el metal cero, alcalino térreo, son reductores muy, muy potentes, de hecho reaccionan de forma enérgica con el agua, y la única manera de obtener el metal elemental es por reducción, por electrólisis de sus sales fundidas, en ausencia de agua. Y también se pueden utilizar otro tipo de reductores, también más potentes que aluminio y hidrógeno, como directamente alcalinos térreos, ¿sí? Bueno, la purificación, que era nuestro último paso que teníamos, típicamente hay un proceso muy importante, es el refinado electrolítico, que después lo vamos a ver como un ejemplo, para purificar, por ejemplo, ese tipo de metales. En algunos casos se lo logra arrastrar a una fase gaseosa y eso permite separarlo muy bien en el proceso de purificación, por ejemplo, por formación de un complejo volátil, que es un gas, un carbón, por ejemplo, el níquel, carbonilo de níquel, o
formación de otras especies volátiles, como puede ser, por ejemplo, el tetraiodo circonato, lo mismo similar para el titanio, o lo que se conoce como refinado oxidativo, donde se logran oxidar las impurezas del metal y ser separadas como residuos. Bueno, veamos algunos ejemplos. Este es un proceso de purificación de níquel por carbonilación, o sea, lo que decíamos antes. El níquel metálico reacciona en ciertas condiciones con monóxido de carbono gaseoso, formando un complejo, un compuesto de coordinación, se llama tetracarbonilo níquel, que es sumamente volátil y entonces es un gas, de hecho, es un complejo gaseoso, y entonces es fácilmente separado del resto y arrastrado una corriente de gas, y luego se lo descompone para recuperar el metal con un grado de pureza mucho mayor, y el monóxido de carbono liberado, fíjense que dice se recicla, es reciclado para continuar el proceso de purificación. Bueno, ¿qué hay respecto entonces a la reducción? Acá tenemos esta tabla periódica que es interesante porque muestra un concepto general bastante importante en los procesos metalúrgicos de reducción, que es que los métodos de reducción que se están utilizando más o menos acompañan la facilidad de reducción, los potenciales redox, si quieren, de reducción de los metales. Fíjense que acá tenemos, dicen, libres en la naturaleza. Esto es lo que decíamos, los metales nobles o inertes. Estos son los que serían los más fáciles de reducir. De hecho, tan fáciles que aparecen ya reducidos en la naturaleza. Después tenemos una zona, esta zona a la derecha, ¿sí? Recuerden que son los que, la parte derecha de la tabla periódica, los que era muy difícil alcanzar estados de oxidación altos, quiere decir que no son tan fácilmente oxidables, o sea que son relativamente susceptibles de reducir y entonces se pueden obtener con un reductor suave como es el carbono. Y a medida que nos movemos a la izquierda, entonces vamos obteniendo metales cuyo estado de oxidación del grupo máximo, recuerden, era medianamente fácil de acceder, por lo tanto son el grupo de metales que se va haciendo más difícil desde el aspecto de potencial, desde el aspecto termodinámico, su reducción, y necesario utilizar reductores más enérgicos, como puede ser aluminio metálico, hidrógeno, o en el límite utilizar metales alquinos alcalinos. Y después acá, recordemos, ustedes ya lo vieron en alcalinos y alcalinos terros, la obtención de alcalinos y alcalinos terrios necesita necesariamente procesos de electrólisis de sus sales finitas.